Diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el embarazo. Justificación. La diabetes gestacional es un padecimiento caracterizado por la intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad que se reconoce por primera vez durante el embarazo y que puede o no resolverse después de este. Por otro lado, la diabetes pregestacional se refiere a aquellos pacientes con diagnóstico previo de la patología que se embarazan o se diagnostican durante el primer trimestre. La prevalencia de diabetes gestacional a nivel mundial se estima en un 7% de todos los embarazos, resultando en más de 200,000 casos anuales. En México, la prevalencia de diabetes gestacional se reporta entre 8.7 a 17.7%. La mujer mexicana está en mayor posibilidad de desarrollar diabetes gestacional por cuanto pertenece a un grupo étnico de alto riesgo. La diabetes mellitus es una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que requieren cambios inmediatos en el estilo de vida. Esta enfermedad está asociada con complicaciones vasculares a largo plazo, incluyendo retinopatía, neuropatía y vasculopatía. La prevalencia de todas las formas de diabetes en el embarazo, tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional, se reporta a nivel mundial entre el 5 y el 20%. Sin embargo, esta variación tan alta depende de la población estudiada, el tipo de tamizaje y los criterios diagnósticos utilizados. En México se ha reportado una prevalencia similar que oscila entre el 3 y 19.6%. Más del 90% de los casos de diabetes que complican a un embarazo son casos de diabetes gestacional. En la última década se ha visto un aumento significativo en mujeres en edad fértil. Los cambios fisiológicos que imponen el embarazo dificultan el control de la misma. Las pacientes que cursan con diabetes durante la gestación presentan mayor riesgo de complicaciones maternas y fetales en comparación con la población general, como la preeclampsia, así como malformaciones congénitas de 4 a 10 veces más, macrosomía, prematurez, hipoglucemia, hipocalcemia, ictericia, síndrome de distrés respiratorio, muerte fetal y por consecuencia incremento en la mortalidad neonatal hasta 15 veces más. La diabetes preexistente o pregestacional expone al feto a concentraciones elevadas de glucosa durante el primer trimestre del embarazo, incrementando el riesgo de malformaciones congénitas a nivel del sistema nervioso central, cardiovascular, renal y musculoesquelético, entre otras, con alta probabilidad de abortos espontáneos. Además, los hijos de madres diabéticas podrían tener consecuencias a largo plazo como enfermedad coronaria, hipertensión arterial crónica, dislipidemia, obesidad y diabetes mellitus tipo 2, todo como resultado de los cambios en el desarrollo de tejidos y órganos clave en condiciones intrauterinas adversas. Los efectos adversos de la hiperglucemia en el feto se han descrito desde hace mucho tiempo. Múltiples estudios han demostrado que no solo la morbilidad, sino también la mortalidad perinatal está definida por el control glucémico de la madre. La probabilidad de malformaciones y aborto tiene una relación lineal con la concentración de glucosa plasmática de la madre, expresada en las concentraciones de hemoglobina glucosilada, y este riesgo excesivo se puede reducir cuando la madre mantiene un excelente control glucémico en el primer trimestre del embarazo. El tratamiento de la diabetes mellitus está diseñado para reducir la morbilidad perinatal y este se debe individualizar dependiendo de las características clínicas de cada paciente. La piedra angular del manejo continúa siendo la terapia nutricional e insulina. Sin embargo, el tratamiento con hipoglucemiantes orales, en especial metformina, ha demostrado resultados similares, con ciertas ventajas como los costos, las vías de administración, apego al tratamiento, entre otras, además de ser un fármaco que ha demostrado grandes beneficios en la población mexicana. Las mujeres que desarrollan diabetes gestacional tienen alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los 10 años posteriores al embarazo, con las consecuencias relacionadas a esta patología, la cual subraya la importancia de la reclasificación y el seguimiento de estas pacientes a largo plazo. La presente guía tiene como objetivo unificar los criterios de diagnóstico, tratamiento, vigilancia y seguimiento de las pacientes que cursan con diabetes durante la gestación con la finalidad de disminuir la mortalidad materna y fetal asociadas. Definición. La diabetes mellitus gestacional es un padecimiento caracterizado por la intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad
que se reconocen por primera vez durante el embarazo y que pueden o no resolverse después de este. Diabetes pregestacional o preexistente se refiere a pacientes conocidas con diabetes tipo 1 o 2 que se embarazan o se diagnostican durante el primer trimestre. Consejo preconcepcional. Los hijos de madres con diabetes pregestacional comparados con hijos de embarazos no complicados tienen un riesgo de 4 a 10 veces mayor de presentar malformaciones congénitas, abortos espontáneos, muerte fetal y neonatal. En toda mujer en edad fértil con diabetes se recomienda identificar por interrogatorio directo el deseo de embarazo y proporcionar consejos sobre método anticonceptivo. En las pacientes con deseo de embarazo se recomienda ofrecer consejería preconcepcional. La consulta preconcepcional se recomienda incluir educación y consejería, métodos de control glucémico, automonitoreo, detección temprana de complicaciones y consejo nutricional. Se sugiere que el consejo preconcepcional involucre a un equipo multidisciplinario de salud que incluya nutrición, trabajo social, enfermería, medicina preventiva, medicina familiar, ginecobstetricia, medicina interna, endocrinología, planificación familiar, odontología. Se recomienda en la etapa preconcepcional y de embriogénesis lograr un control glucémico con una cifra ideal de hemoglobina glucosilada lo más cercano a lo normal, menor a 6.5. Entonces, en el primer trimestre, hemoglobina glucosilada menor a 6.5%, evitando la presencia de episodios de hipoglucemia para disminuir la probabilidad de malformaciones. Con base en que a mayor daño vascular, mayor riesgo de complicaciones materno-fetales, es recomendable definir el riesgo establecido si existe daño por micro o macroangiopatía utilizando la clasificación de Priscilla White. En caso de diabetes tipo 1, se sugiere determinar la función tiroidea, TSH y T4 libre, ya que hasta un 5 al 10% puede cursar con disfunción tiroidea. Es recomendable suspender los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina YECA y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2-ARA2 si la paciente los está utilizando y usar alfa-metildopa, nifedipino o hidralazina para control de la presión arterial. Se sugiere mantener las cifras de tensión arterial por debajo de 130/80. Es recomendable iniciar la administración de ácido fólico 3 meses antes del embarazo a dosis de 5 miligramos diarios. El 7% de las mujeres embarazadas con diabetes tipo 1 presentan nefropatía. La prevalencia de preeclampsia en mujeres con nefropatía diabética y embarazo es de 67%, especialmente en aquellas con disfunción renal, hipertensión de inicio en el embarazo y proteinuria. Un importante factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia son algunas condiciones de comorbilidad materna como diabetes tipo 1 o 2, enfermedad renal, hipertensión arterial sistémica crónica, enfermedad autoinmune. Es aconsejable el uso de dosis bajas de aspirina durante el embarazo en mujeres con diabetes pregestacional para reducir la incidencia de preeclampsia y pronóstico materno y fetal adversos. El uso de dosis bajas de aspirina en mujeres con embarazo y alto riesgo de desarrollo de preeclampsia no ha sido asociado a incremento en la ocurrencia de desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia posparto o hemorragias fetales tales como hemorragia intracraneal o anormalidades congénitas. No se recomienda el embarazo si la mujer diabética presenta cualquiera de las siguientes situaciones. Entonces, no embarazo si tiene una hemoglobina glucosilada mayor a 10, tiene antecedente de cardiopatía isquémica, enfermedad coronaria no revascularizada, nefropatía avanzada, depuración de creatinina que sea menor a 50 o creatinina mayor a 1.4 o proteinuria mayor a 3 gramos en 24 horas, retinopatía proliferativa activa, hipertensión arterial que no mejore con la terapéutica farmacológica, gastroenteropatía diabética severa. Se recomiendan a aquellas mujeres embarazadas con diabetes pregestacional realizar determinación de proteinuria y creatinina en orina de 24 horas. Criterios diagnósticos. La mujer mexicana pertenece a un grupo étnico considerado de riesgo para diabetes mellitus. Las pacientes embarazadas se clasifican en 3 grupos de riesgo para desarrollar diabetes gestacional: bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo. Es recomendable realizar glucosa plasmática de ayuno.
en la primera visita prenatal o antes de las 13 semanas a todas las pacientes para una detección temprana de las mujeres con diabetes mellitus tipo 2 no diagnosticada antes del embarazo. Se ha demostrado la necesidad de realizar el tamiz o curva de tolerancia a la glucosa oral entre la semana 24 y 28 de gestación en mujeres de moderado riesgo, así como las pacientes de alto riesgo que tuvieron resultados de glucosa normal en la primera visita prenatal. Entonces, lo ideal es tomar una glucosa plasmática en ayuno en la primera visita prenatal o antes de las 13 semanas a todas las pacientes para detectar el riesgo. O si ya tienen diabetes tipo 2. Como tal, a las 24 y 28 se recomienda realizar el tamiz o curva de tolerancia oral a la glucosa en pacientes de moderado y alto riesgo, aunque moderado y alto riesgo que tuvieron resultados de glucosa normal en la primera visita. En embarazadas, mande. Sí, estoy leyendo. No. En embarazadas con riesgo bajo para desarrollo de diabetes mellitus gestacional, se recomienda realizar glucosa de ayuno a las 24 a 28 semanas de gestación en caso de resultado mayor o igual a 92 al realizar búsqueda de diabetes mellitus gestacional en uno o dos pasos de acuerdo a criterio médico y la infraestructura de la unidad. En embarazadas en primer trimestre con alteraciones de la glucosa de ayuno en ausencia de síntomas, se recomienda realizar curva de tolerancia a la glucosa con carga de 75 gramos, nueva determinación de glucosa de ayuno o si se cuenta con el recurso de determinación de hemoglobina glucosilada. Paciente primer trimestre con alteración de glucosa en ayuno, realizar la curva de tolerancia a la glucosa con carga de 75 gramos, nueva determinación de glucosa o hemoglobina glucosilada. Realizar el tamiz o curva de tolerancia oral a la glucosa entre la semana 24 y 28 de gestación en mujeres de moderado y alto riesgo que tuvieron resultados de glucosa de ayuno normal en la primera visita prenatal. Se recomienda realizar el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional en uno o dos pasos de acuerdo a criterio médico y tomando en cuenta la infraestructura y recurso de cada unidad. Los criterios para establecer el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional en un paso emitido por el consenso IADPSG, realizar CTGO con carga de 75 gramos en mujeres previamente sin diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. La CTGO debe realizarse en las mañanas con un ayuno de 8 horas. El diagnóstico de diabetes mellitus gestacional se establece cuando uno de los valores plasmáticos se encuentra elevado. Los criterios para establecer diagnóstico de diabetes mellitus gestacional en dos pasos son: realizar tamizaje con 50 gramos de glucosa. No se requiere ayuno con medición de la glucosa 1 hora por carga en embarazadas entre las 24 a 28 semanas de gestación. Si los niveles plasmáticos de glucosa a la hora son mayores o iguales a 140, se procede a la curva de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, si a la hora es mayor o igual a 140, hay que realizar la curva. Una curva de tolerancia oral a la glucosa debe realizarse en ayuno con carga oral de 100 gramos de glucosa y mediciones en ayuno a la primera, a la segunda y a la tercera hora postcarga. Se realizará el diagnóstico con dos valores por arriba de los valores plasmáticos de referencia. El diagnóstico de diabetes mellitus pregestacional se establece en embarazadas antes de las 13 semanas utilizando los criterios estándar para diabetes tipo 2 en la población general. Se recomienda la búsqueda intencional de diabetes mellitus tipo 2 en la primera visita de control prenatal en embarazadas antes de las 13 semanas, estableciendo el diagnóstico con los criterios arriba mencionados. La presencia de glucosuria 2 cruces en una ocasión o una cruz en dos o más ocasiones en exámenes de orina rutinarios durante el control prenatal puede indicar diabetes gestacional no diagnosticada. Se recomienda realizar pruebas para diagnóstico de diabetes gestacional en pacientes que presentan glucosuria en exámenes generales de orina rutinarios, terapia médica nutricional. La embarazada con diabetes y obesidad preconcepcional muestra mayor riesgo de resultados perinatales adversos, siendo los más frecuentes macrosomía, acidosis fetal, mortalidad perinatal.
Toda paciente con diabetes preconcepcional o gestacional debe de ofrecerse terapia médica nutricional con fines de reducir resultados adversos. La terapia médica nutricional debe ser proporcionada por un nutriólogo o dietista certificado con experiencia en el manejo de diabetes y embarazo. La dieta debe ser culturalmente apropiada acorde con los hábitos y actividad física y susceptible de modificarse de acuerdo a la meta terapéutica con base en la cuenta de carbohidratos y el índice glucémico. Es recomendable capacitar a las pacientes en el manejo de cuenta de carbohidratos e índice glucémico en base a los cuadros establecidos. Debe considerarse cada caso particular respetando hábitos y medios económicos, prevenir hiperglucemias o hipoglucemias, evitar cetosis de ayuno y favorecer la lactancia. La restricción energética moderada con dieta entre 1600 a 1800 kilocalorías al día en diabéticas embarazadas mejora la glucemia de ayuno sin impedir el crecimiento fetal, no afecta el peso del producto al nacimiento, no induce cetosis de 1600 a 1800 kilocalorías. Restricciones energéticas severas menor a 1500 o reducciones dietéticas de más de 50% del requerimiento calórico en diabéticas tipo 1 son asociadas a mayor desarrollo de cetosis y alteraciones neurológicas fetales. Entonces, lo recomendable es de 1600 a 1800. Se recomienda el cálculo del índice de masa corporal en toda paciente embarazada con diabetes y clasificarse para el cálculo de kilocalorías correspondiente. No se recomiendan dietas menores de 1500 kilocalorías. Se recomienda que el plan nutricional de la mujer embarazada con diabetes incluya 3 comidas y 2 a 3 colaciones, debiendo ajustar individualmente de acuerdo a los niveles de glucosa postprandiales. El ejercicio. El ejercicio que incrementa la masa muscular favorece el control glucémico, incrementando la sensibilidad a la insulina. Como resultado, la glucosa en ayuno y postprandial puede reducirse. El ejercicio aeróbico regular con adecuado calentamiento y enfriamiento ha demostrado una disminución en las cifras de glucosa en ayuno y postprandial en mujeres sedentarias embarazadas con diabetes. Se recomienda la realización de actividad física aeróbica por periodos mínimos de 30 minutos en la mujer embarazada con diabetes. Tratamiento metas terapéuticas. Es recomendable mantener las metas terapéuticas de glucosa sanguínea en pacientes embarazadas con diabetes gestacional y pregestacional durante el embarazo. Se recomienda si el crecimiento fetal es igual o mayor del percentil 90, las metas de glucemia materna serán más estrictas, menor o igual a 80 miligramos sobre decilitro en ayuno y menor o igual a 110 2 horas postprandiales. Menor o igual a 80 en ayuno y a las 2 horas después de la comida menor o igual a 110, 80 y 110. El médico tratante debe informar los beneficios de cumplir la meta terapéutica a la paciente con diabetes y embarazo. El tratamiento farmacológico se debe considerar cuando la dieta y el ejercicio no logran las cifras metas, menor de 95 en ayuno y 120 a las 2 horas postprandiales para el control de la glucosa en sangre en periodos de 2 semanas. 95 en ayuno, 120 a las 2 horas postprandiales. Tratamiento farmacológico hipoglucemiantes orales. La metformina es un sensibilizador de la insulina que actúa inhibiendo la gluconeogénesis y liberación de glucosa hepática, mientras incrementa el consumo de glucosa por el músculo. Cruza la barrera placentaria y las concentraciones fetales son menos de la mitad de las concentraciones maternas. Estudios de corte retrospectivos con uso de metformina en el primer trimestre no han mostrado mayor riesgo de malformaciones congénitas. La efectividad de la metformina como medicamento único para control de pacientes con diabetes mellitus gestacional varía de 53 hasta el 90%. Se ha descrito que entre 10 y 46.3 de las pacientes manejadas con metformina requirieron insulina suplementaria para el control metabólico. Dice, el uso de glibenclamida se ha asociado a menor control glucémico en mujeres con diabetes gestacional manteniendo niveles de glucosa en ayuno por arriba de 110. Existe evidencia científica que ha ligado el uso de glibenclamida con mayores índices de macrosomía y embarazo post-término. En aquellas embarazadas con diabetes pregestacional con adecuado control metabólico que estén utilizando metformina se recomienda no suspenderlo. En caso de utilizar otros hipoglucemiantes, considerar el cambio a metformina. Aún no existen estudios a largo plazo que evalúen los beneficios
fetales para recomendar el uso generalizado de los hipoglucemiantes orales en la diabetes gestacional como primera línea de tratamiento. Los factores pronósticos para falla en el tratamiento con metformina en pacientes con diabetes mellitus gestacional son diagnóstico de diabetes mellitus gestacional menor a 20 semanas de gestación, necesidad de terapia farmacológica mayor a 30 semanas de gestación, glucosa plasmática en ayuno mayor a 110 a la primera hora, mayor a 140 y ganancia de peso durante el embarazo más de 12 kilos. El uso de metformina en diabéticas gestacionales con embarazo mayor de 20 semanas podría considerarse como opción de tratamiento médico cuando la paciente rechace la terapia con insulina. La paciente no presente un descontrol metabólico que ponga en riesgo al binomio y bajo consentimiento informado por escrito de la misma. Tratamiento de insulina. La insulina es el tratamiento de elección en cualquier tipo de diabetes durante el embarazo. La mayoría de las preparaciones de insulina utilizadas hoy en día han demostrado ser seguras y promueven un adecuado control glucémico. Si la paciente presenta diabetes mellitus tipo 2, preexistente y ha sido tratada con hipoglucemiantes orales, sin adecuado control metabólico, deberá ser informada para el inicio de la terapia de insulina. La insulina basal es requerida para el control glucémico entre las comidas. La insulina de acción intermedia NPH es la única aprobada para el uso de la terapia basal y es considerada como el estándar de cuidado para la diabetes y embarazo. En pacientes que no logran cumplir las metas de control glucémico con cambios de estilo de vida y terapia médica nutricional, se recomienda el inicio de terapia con insulina NPH. Las dosis de insulina varían en diferentes individuos a causa de variaciones del peso, características étnicas, grado de hiperglucemia. Considerar en el cálculo de la dosis la presencia de sobrepeso, edad gestacional, administración de esteroides o enfermedades que modifiquen la glucemia como la hiperemesis gravídica o infecciones. Es aconsejable combinar insulina intermedia con insulina de acción rápida a fin de evitar la hiperglucemia postprandial y simular la secreción de insulina fisiológica durante todo el día. Se adiciona insulina rápida cuando no se alcanza la meta terapéutica de la glucemia postprandial. La combinación de insulina de acción rápida e intermedia debe ser administrada 30 minutos antes del desayuno y de la cena. La aplico como algo. 30 minutos antes del desayuno y la cena. Entonces, de primera opción, insulina NPH intermedia. Si no hay control, agregamos insulina rápida, de acción rápida. A pesar de que los análogos de insulina han demostrado algunos beneficios en el control de la paciente embarazada con diabetes, no es posible emitir una recomendación para su uso, ya que se requieren ensayos clínicos a largo plazo que garanticen su perfil de seguridad. Automonitoreo. Se recomienda que la frecuencia del automonitoreo sea individualizada en función de las características específicas de cada paciente. Se recomienda considerar en la frecuencia de utilización de tiras reactivas de aquellos pacientes con embarazo y diabetes con automonitoreo el tipo de tratamiento y su estabilidad glucémica. En el automonitoreo de la glucosa es recomendado para todas las mujeres embarazadas con diabetes de 3 a 4 veces al día, ayuno, una diaria con un periodo de ayuno mínimo de 8 horas, postprandial de 1 a 2 horas, 2 a 3 veces al día en diferentes horarios. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y de difícil control se agregaría un automonitoreo 2 determinaciones más, una antes de acostarse y otras entre las 2-4 am, por lo menos una vez cada 15 días para identificar periodos de hipoglucemia. Entonces sería en ayuno, con ayuno de 8 horas y postprandial 1 a 2 horas, 2 a 3 veces al día en diferentes horarios. Se recomienda documentar en expedientes el automonitoreo capilar que proporciona a la paciente y niveles de glucosa en sangre de ayuno por la institución, al igual que niveles de hemoglobina glucosilada en caso de contar con el reactivo. Vigilancia materna y fetal. Se recomienda realizar en la primera visita prenatal historia clínica completa, exámenes prenatales, biometría hemática, glucosa sérica, examen general de orina, BDRL, grupo IRH, urea y creatinina y ultrasonido obstétrico. Evaluación de comorbilidades. Los exámenes adicionales que se solicitan en mujeres embarazadas con diabetes pregestacional incluyen evaluación de la función renal basal, depuración de creatinina con cuantificación de proteínas
en orina de 24 horas, determinación de TSH y el estado de peroxidasa tiroidea si se desconoce, ya que la incidencia de la disfunción de la tiroides en las mujeres con diabetes tipo 1 es tan alta como 40%, electrocardiograma como screening para enfermedad isquémica del corazón, especialmente en mujeres con síntomas cardiovasculares o hipertensión, o las pruebas de la vasculopatía diabética. Examen oftalmológico con pupila dilatada para detectar la retinopatía. El seguimiento frecuente está indicado durante el embarazo de acuerdo a los resultados obtenidos en la primera evaluación. La Asociación Americana de Diabetes sugiere exámenes oculares en cada trimestre del embarazo y durante un año después del parto, según lo indicado por el grado de retinopatía. El uso de ultrasonido Doppler es útil para establecer el pronóstico de bienestar fetal solo en pacientes con hipertensión arterial o daño vascular, sin embargo no ofrece beneficios a población de bajo riesgo. Realizar ultrasonido Doppler para establecer pronóstico de bienestar fetal solo en pacientes con hipertensión arterial, retinopatía, nefropatía, sospecha de restricción de crecimiento intrauterino, daño vascular. Se recomienda el monitoreo fetal, que incluye cardiotocografía, la ecografía Doppler y el seguimiento ecográfico para evaluar crecimiento fetal, y el volumen de líquido será realizado de acuerdo al juicio clínico del obstetra con experiencia. Criterios de hospitalización. Los episodios de hipoglucemia severa pueden ocurrir durante el embarazo en 45% de las mujeres con diabetes tipo 1 y 19% de las pacientes con diabetes tipo 2. Los factores que predicen un riesgo aumentado para hipoglucemia son historia de episodios de hipoglucemias previas al embarazo, duración de la enfermedad, metas terapéuticas muy estrictas, dosis inapropiadas de la terapia con insulina. Toda paciente embarazada con diabetes gestacional con que no cumpla con las metas terapéuticas posterior al tratamiento médico, nutricional, ejercicio y que inicie con terapia con insulina, es recomendable su hospitalización para ajuste de la dosis de insulina, control glucémico y educación a la paciente. Se recomienda internar a la mujer con embarazo y diabetes que presente cualquiera de los criterios de hospitalización. Vía de nacimiento. La hiperglucemia materna y macrosomía se asocian con un mayor riesgo de muerte fetal, intrauterina y otros resultados adversos. Algunas guías y prácticas clínicas sugieren que un embarazo con un buen control glucémico y un peso estimado aparentemente apropiado para la edad gestacional del feto debe continuar hasta la semana 40. Dado el riesgo significativo mayor de la distocia de hombros en cualquier peso al nacer por encima de 3.800 gramos para los bebés de las mujeres con diabetes, puede considerarse la posibilidad de un parto por cesárea electiva cuando la mejor estimación del peso fetal sea superior a 4.000 gramos. Las embarazadas con diabetes con control metabólico adecuado sin otras enfermedades que incrementan la probabilidad de morbilidad o mortalidad materno-fetal y corroborando el bienestar fetal, se recomienda ofrecer parto programado después de la semana 38 mediante inductoconducción y en pacientes con sospecha de macrosomía la programación electiva de operación cesárea. La guía de elección del nacimiento se deberá basar en condiciones obstétricas, de existir mal control metabólico, complicaciones vasculares, factores que puedan alterar el pronóstico fetal o antecedentes de muerte fetal en embarazos previos. La interrupción del embarazo se planifica de acuerdo a la gravedad de la situación y si es inevitable, no hay madurez fetal. Esta puede acelerarse con corticosteroides recordando el aumento de la dosis de insulina para evitar descompensación metabólica. Manejo del trabajo de parto. Dice, los requerimientos maternos de glucosa aumentan 2.5 miligramos sobre kilogramo minuto para mantener las concentraciones séricas entre 70 a 90 miligramos sobre decilitros durante la fase activa del trabajo de parto. Entonces, durante la fase activa del trabajo de parto aumentan los requerimientos de glucosa. Hay que ajustar las dosis. Hay que ajustar la menor dosis de insulina durante el trabajo de parto y o valorar de acuerdo al caso la suspensión temporal de insulina exógena para el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus gestacional y diabetes mellitus tipo 2. Entonces hay que ajustar la dosis de insulina. En las mujeres embarazadas con diabetes tipo 1 o tipo 2 que se encuentran con tratamiento farmacológico con insulina, el control de la glucosa durante el trabajo de parto puede conseguirse utilizando insulina subcutánea intermitente o infusión de insulina intravenosa continua. En las pacientes embarazadas que estén programadas para inducción de trabajo de parto, la noche previa al procedimiento, la paciente recibirá su dosis habitual de insulina intermedia o medicación hipoglucemiante oral.
La mañana de la inducción, la paciente recibirá la mitad de la dosis habitual de insulina de acción intermedia con la finalidad de disminuir la cantidad de infusión de insulina que reciba. Se sugieren métodos de control de glucosa sanguínea a niveles de 72 a 140 durante el trabajo de parto en embarazadas diabéticas, de 72 a 140 durante el trabajo de parto. La frecuencia de la monitorización depende de la secreción y resistencia a la insulina. En mujeres embarazadas con diabetes tipo 1 o tipo 2, los niveles de glucosa deben ser medidos cada 2 a 4 horas durante la fase latente. En la fase activa, los niveles de glucosa deben ser medidos cada 2 horas y cada hora si la paciente inicia con infusión de insulina. Mujeres embarazadas con diabetes gestacional que han mantenido euglucemia con tratamiento médico nutricional y ejercicio o terapia farmacológica, los niveles de glucosa pueden ser medidos a su ingreso y cada 4 a 6 horas. En pacientes con determinación de glucosa menor a 50 o mayor a 180, deberán tener una monitorización más frecuente. En las pacientes con diabetes y con enfermedad agregada como obesidad, nefropatía o neuropatía, se les debe realizar una evaluación preanestésica en el tercer trimestre de embarazo. Si se utiliza anestesia general, la glucemia debe ser vigilada cada 30 minutos, desde la inducción de la anestesia hasta después de que el bebé haya nacido y la mujer esté plenamente consciente. Se recomienda que la monitorización de la glucosa se realice de la siguiente manera: embarazadas con diabetes tipo 1 y tipo 2, fase latente cada 2 a 4 horas, fase activa cada 2 horas. Pacientes con infusión de insulina cada hora, embarazadas con diabetes mellitus gestacional, determinación a su ingreso y cada 4 a 6 horas. En pacientes con determinación de glucosa menor a 50 o mayor a 180, se sugiere tener una monitorización más frecuente. Manejo del puerperio. Se recomienda en el periodo posparto la medición de glucemia en ayuno 24 a 72 horas posterior al nacimiento. Se sugiere que en la paciente con niveles de glucosa bajos se suspenda el tratamiento hipoglucemiante inmediatamente después del nacimiento. La decisión de continuar el tratamiento deberá evaluarse en cada caso de manera independiente. Estudios prospectivos refieren la necesidad de ajustar la dosis en el puerperio de pacientes con diabetes mellitus tipo 1, especialmente si está lactando, sugiriendo ajustar la dosis a 0.2 unidades sobre kilogramo día. La dosis de insulina en el puerperio debe ser recalculada de acuerdo a determinaciones seriadas de glucosa sérica. Los requerimientos calóricos en el puerperio de pacientes con diabetes tipo 1 son de 25 kilocalorías sobre kilogramo por día. Durante la lactancia se calcula a 27 kilocalorías sobre kilogramo por día. Se sugiere en el puerperio iniciar la vía oral lo más pronto posible. Si la paciente lacta, agregar 500 kilocalorías al día a la dieta. En las pacientes con diabetes pregestacional, disminuir los requerimientos insulínicos entre el 60 y 70% de las necesidades en el tercer trimestre. Se recomienda a las pacientes con cesárea programada realizarla en las primeras horas de la mañana, suspender las dosis de insulina matutina, administrar solución glucosada al 5%, de 6 a 10 gramos por hora, mantener el nivel de glucosa entre 70 a 120. Se recomienda la reclasificación de las pacientes 6 a 12 semanas posteriores al nacimiento en mujeres con diabetes gestacional en base a una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos con medición de 2 horas utilizando los criterios establecidos para diabetes tipo 2. Entonces reclasificamos a la paciente a las 6 a 12 semanas. Hacemos curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. Es recomendable en las mujeres con diabetes mellitus gestacional previa y que se clasifican en el posparto con alteraciones en la tolerancia a la glucosa, alteraciones a la glucosa en ayuno, se fomente un seguimiento adecuado con programas de prevención que incluyan cambios en el tipo de dieta, control de peso, fomento de actividad física y planificación familiar. El método anticonceptivo recomendado se determinará con base a los criterios de elegibilidad de la OMS. Se debería realizar curva de tolerancia a la glucosa a intervalos de 1 a 3 años en todas las mujeres que cursaron con diabetes mellitus gestacional y factores de riesgo. Nuevamente, realizar curva de tolerancia a la glucosa en intervalos de 1 a 3 años en toda mujer que cursó con diabetes mellitus gestacional y factores de riesgo. Criterios de referencia. Todas las pacientes con diagnóstico de diabetes y embarazo serán referidas a segundo nivel de atención si ésta cuenta con la infraestructura necesaria para hacer un seguimiento y manejo adecuados para este tipo de paciente. De no ser así, se referirá a tercer nivel. Las pacientes con diabetes preexistente y daño a órgano blanco deberán ser manejadas en tercer nivel de atención.
Se deberá de solicitar apoyo al laboratorio de segundo nivel cuando no se cuente con recurso en primer nivel de atención para la realización de curva de tolerancia oral a la glucosa. Contrarreferencia: toda paciente en puerperio debe egresar con plan de manejo preciso indicado por ginecobstetra y, a ser posible, por el internista o endocrinólogo. Toda paciente deberá enviarse con hoja de contrarreferencia a primer nivel de atención para su seguimiento y reclasificación en caso de diabetes gestacional. Anexos. Riesgo absoluto de malformaciones congénitas en relación al porcentaje absoluto de hemoglobina glucosilada. Y vemos que obviamente el riesgo absoluto va incrementando conforme va incrementando los valores de la hemoglobina glucosilada. Mayor o igual a 11 y a un 20.1%. Clasificación de White modificada para diabetes en el embarazo. A. GTT anormal antes del embarazo, a cualquier edad o de cualquier duración, tratada únicamente con terapia nutricional. B. Inicio a la edad de 20 años o más y duración de al menos de 10 años. C. Inicio a la edad de 10 a 19 años o duración de 10 a 19 años. D. El inicio es antes de los 10 años de edad, duración de más de 20 años. Retinopatía benigna o hipertensión o preeclampsia. R. Retinopatía proliferativa o hemorragia vítrea. F. Nefropatía con más de 500 miligramos sobre decilitros. RF. Criterios de ambas clases R y F. G. Múltiples fallas del embarazo. H. Evidencia de enfermedad cardíaca arteriosclerótica. T. Trasplante renal previo. Diabetes gestacional. A1. Diabetes gestacional con dieta controlada. A2. Diabetes gestacional con tratamiento a base de insulina. Evaluación de riesgo de diabetes gestacional. Riesgo bajo, grupo étnico con bajo riesgo de diabetes, sin diabetes en familiares de primer grado, edad menor a 25, índice de masa corporal normal antes del embarazo, peso normal al nacer, sin antecedentes de alteración en metabolismo de glucosa, sin historia de pobres resultados obstétricos, riesgo intermedio, mujeres que no cumplen criterios ni de bajo ni alto riesgo. Riesgo alto, obesidad severa, diabetes conocida en familiares de primer grado, antecedentes de alteración en el metabolismo de la glucosa, diabetes o intolerancia en embarazo previo, diagnóstico establecido de intolerancia a la glucosa, diagnóstico previo de síndrome de ovario poliquístico, antecedente de productos macrosómicos mayor o igual a 4 kilogramos al nacer, presencia de glucosuria. Criterios de diagnóstico en un paso para diabetes gestacional: glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 92, glucosa plasmática 1 hora postcarga mayor o igual a 180 y a las 2 horas mayor o igual a 153, 92, 180, 153 con un valor alterado, ya se diagnostica diabetes gestacional. Y tenemos los criterios para establecer diagnóstico en 2 pasos: glucosa plasmática en ayuno a la primera hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Vamos a tener, de acuerdo a Houston y Carpenter, y NDDG 95, 180, 155 y 140. Y de NDDG es 105, 190, 165 y 145. Se realizará el diagnóstico de diabetes gestacional con 2 valores por arriba de los valores de referencia. Criterios diagnósticos para diabetes pregestacional: pues glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 126, glucosa plasmática al azar mayor o igual a 200, glucosa plasmática 2 horas postcarga oral de 75 gramos mayor o igual a 200 y hemoglobina glucosilada mayor a 6.5. Ganancia de peso recomendado durante el embarazo: bajo peso, ganancia de peso recomendado 12.5 a 18, el cálculo de calorías es de 40. Peso normal, ganancia de peso de 11 a 16.5, cálculo de calorías 30, sobrepeso de 7 a 11.5, la ganancia de peso y el cálculo de calorías de 22 a 25, y obesidad de 5 a 9 kilogramos, la ganancia de peso y el cálculo de calorías es de 12 a 14. Recomendaciones dietéticas para el manejo de diabetes gestacional ADA. Vemos la energía: carbohidratos de 40 a 45 del total de calorías, desayuno 15 a 30 gramos individualizado, colaciones de 15 a 30 gramos individualizado,
fibra de 20 a 35 gramos, proteínas de 10 a 20, agregar 10 gramos al día a partir del segundo trimestre, grasa menos de 40 del total de calorías, menos del 10% de grasa saturada, complementos de vitaminas y minerales, ácido fólico y hierro multivitamínico según se requiera, calcio 1 gramo al día, hierro 27 miligramos al día si hay anemia de 100 a 120 gramos al día. Metas terapéuticas de la glucosa plasmática durante el embarazo, diabetes gestacional. En ayuno tiene que ser menor a 95, en la primera hora postprandial menor o igual a 140, a las 2 horas menor o igual a 120 y hemoglobina glucosilada menor o igual a 6%. Glucosa antes de dormir y en la madrugada 60. Ok, nuevamente, ayuno menor a 95, en la primera hora menor o igual a 140 y a las 2 horas menor o igual a 120 y hemoglobina glucosilada menor o igual a 6%. Glucosa antes de dormir y en la madrugada 60. Diabetes pregestacional, glucosa en ayuno 90, a la primera hora menor o igual a 130, 140, a las 2 horas menor o igual a 120, hemoglobina glucosilada menor a 6 y igual antes de dormir y en la madrugada 60. Uso de metformina en pacientes embarazadas, candidatas con antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y tratamiento con metformina, con falla en la terapia médica nutricional, índice de masa corporal mayor a 35, glucosa en ayuno menor a 110, que no responde a tratamiento médico nutricional, edad gestacional al momento del diagnóstico por arriba de 25 semanas de gestación, sin historia previa de diabetes mellitus gestacional. Entonces, por arriba de las 25 semanas de gestación. Dosis recomendada de 500 a 850, incrementar 500 miligramos dividido en 1 a 3 tomas al día con el alimento más importante de la comida. Estos incrementos se deben de realizar por semana para disminuir los riesgos de efectos secundarios. Dosis máxima 2000 miligramos al día. Régimen de dosificación y ajuste de insulina en embarazo, insulina rápida y NPH. La insulina rápida, inicio de acción 30 a 60 minutos, pico máximo de 90 a 120 y duración máxima de 5 a 12 horas. Insulina NPH, inicio de acción 60 a 120 minutos, pico máximo de 240 a 480 minutos, 480, duración máxima de 10 a 20 horas. Paso 1. Dosis de inicio 0.2 unidades sobre kilogramos de peso actual por día. Hay que dividir la dosis en 2 tercios matutinos y 1 tercio vespertino. Dividir la dosis matutino en tercios. Combinar 2 tercios de insulina NPH y 1 tercio de insulina rápida. Esta se aplicará previo al desayuno. ¿Okay? Entonces 2 tercios de insulina NPH y 1 tercio de insulina rápida en el desayuno, previo al desayuno. 4. Dividir la dosis vespertina en medios y aplicar la mitad de NPH y la otra mitad de insulina rápida. Este se aplicará previa a la cena. Ajustes. Considerando que cada unidad de insulina metaboliza alrededor de 30 a 50 miligramos de glucosa, 30 a 50, se podrán realizar ajustes de 2 a 4 unidades dependiendo del control glucémico en ayuno y postprandial de la paciente. En su caso podría optarse por incrementos de 0.1, 0.2 unidades sobre kilogramo día. La dosis nocturna no deberá sobrepasar el total de la dosis matutina. Automonitoreo en pacientes con embarazo y diabetes. Clasificación pronóstica de Frankel. Control prenatal en la paciente con diabetes y embarazo. Criterios de hospitalización: glucemia en ayuno y mayor a 140 y o postprandial a la hora mayor o igual a 180. Sospecha de desarrollo de complicaciones médicas materno-fetales no obstétricas con cifras de glucosa en ayuno postprandial descontrolada, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, hipoglucemia en ayuno menor a 60, con o sin datos de neuroglucopenia, inestabilidad metabólica manifestada por episodios de hipoglucemia menor a 60, seguidos de hiperglucemia postprandial mayor a 300, manejo intraparto en pacientes diabéticas. Y aquí vemos el régimen. Criterios de elegibilidad para metodología anticonceptivas en pacientes con antecedentes de diabetes gestacional o pregestacional. Diagramas de flujo. Diagnóstico de diabetes mellitus y embarazo. Primera visita de control prenatal menor a 13 semanas. Glucemia casual mayor o igual a 200. Sí, entonces en la primera visita o antes de las 13 semanas encontramos una glucemia casual mayor o igual a 200. Hacemos el diagnóstico de diabetes tipo 2.
Glucemia en ayuno antes de las 13 semanas, vamos a ver, si es mayor o igual a 126, entonces también diabetes tipo 2. Si está entre mayor a 92 y menor a 126, ¿qué hacemos en estos casos? Podemos mandar una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. Ayuno mayor o igual a 92, a la primera hora mayor o igual a 180 y a las 2 horas mayor o igual a 153. Con un valor que tengamos alterado, ya hacemos el diagnóstico de diabetes tipo 2. O podemos, obviamente si nos sale alterado mayor a 92, podemos complementar con una hemoglobina glucosilada. Y si es mayor a 6.5, también hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Segunda determinación de glucosa de ayuno en caso de no contar con curva de tolerancia a la glucosa o hemoglobina glucosilada mayor a 92, menor a 126. Envía unidad que cuente con determinación de curva de tolerancia a la glucosa 75 gramos o hemoglobina glucosilada. Ok, si en el primer trimestre, antes de las 13 semanas o en la primera visita prenatal la glucosa es menor a 92, pero tiene factores de riesgo bajo, podemos tomar una glucosa en ayuno. Si la glucosa es menor a 92, está normal. Si es mayor a 92 o si la paciente tiene riesgo moderado o riesgo alto, entre la semana 24 a 28 vamos a realizar la curva de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos. Nuevamente, paciente menor a 92 en el primer trimestre, no tiene factores de riesgo o tiene un factor de riesgo bajo, hacemos solamente una glucosa en ayuno. Si es menor a 92 está normal. Si es mayor a 92, entre la semana 24 y 28 una curva de tolerancia a la glucosa. También si es menor a 92 en el primer trimestre, pero la paciente tiene factores moderados o de alto riesgo, también vamos a realizar entre la semana 24 y 28 la curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. Si hay un valor alterado, diabetes mellitus gestacional. Podemos también realizar el método en 2 pasos, carga oral de 50 gramos, no requiere ayuno previo, medición a la hora y el valor es mayor o igual a 140. Realizamos una curva de tolerancia a la glucosa oral es con 100 gramos, medición a las 3 horas mayor o igual a 153, diabetes gestacional. Si en el método de los 2 pasos es menor a 140, pues está normal. Pero si es mayor a 140, realizamos la curva con 100 gramos, mayor a 153, diabetes mellitus gestacional. Resolución del embarazo en la paciente con diabetes, 38-39 semanas de gestación por amenorrea confiable, ultrasonido transpolado del primer trimestre. Peso fetal estimado por ultrasonido, menor a 3.800 gramos o peso adecuado para la edad gestacional, descontrol metabólico, enfermedad vascular, diabetes tipo 1, muerte fetal, sí, inducir el trabajo de parto previa valoración de pelvis materna, en caso de que no, continúa hasta la semana 40-41. Si el ultrasonido reporta el peso de 3.800 a 4.000 gramos o peso alto para la edad gestacional, sí, inducir el trabajo de parto previa valoración de pelvis materna. Si es mayor a 4.000, ofrecer cesárea electiva. Vemos el cuadro de medicamentos. El ácido acetil, 150 miligramos al día hasta la semana 32 de gestación. Ácido fólico, hidralacina, insulina humana, fedipino. Un pequeño resumen. El glosario y la bibliografía.